Nachito viene de la organización de las Naciones Unidas, de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas de Nueva York, y nos trae todos estos temas que se estuvieron tratando allí. Además de chocolate, ¿no? Además de chocolate riquísimo, ser una bandejita. Que sí, también tenemos que hablar vamos a ver todos los detalles primero de lo importante que es el chocolate, que es certificado orgánico, producido localmente en Estados Unidos, que es algo que yo siempre digo que hay que promover más, comprar local para que generar menos emisiones. Y la bandeja está hecha con botones reciclados, no sé si vamos, si se la puede mostrar ahí. Buenísimo. Pero está, ahí se ven los botoncitos. Muy y bueno, el canchera. chocolate que... resina, ¿no? Exacto, es resina y botones que, para quienes no saben, hay botones que quizás o porque están rotos o porque no salieron perfectos para ponerlos en una camisa o en un saco, se desechan. Y entonces hay un proyecto acá en Argentina que se ocupa... Exacto, la bandeja se echa acá, la traje de mi casa. Los chocolates sí vinieron conmigo en la valija. Desde allí, desde Estados Unidos, y todas las novedades también vinculadas con lo que estuvo pasando allí en la ONU frente a las acciones climáticas, ¿no es cierto? Fue una semana muy intensa, que generalmente es popular esta semana en Naciones Unidas porque es cuando empieza el debate general, que es cuando hablan los presidentes, ¿no? Ante la asamblea y que hacen sus discursos. Pero este año puntualmente se le dio mucho foco a cambio climático y hubo distintos eventos antes de lo que fue la asamblea. Por eso la idea hoy era hacer un poco de repaso de lo más destacado, ¿no? Que nos dejó, porque si no parece que, bueno, pasó algo y nada más, y hay que desmenuzar un poco bien qué fue lo que ocurrió. Y te diría que tomé 3 ejes importantes de todo lo que pasó. El primero tiene que ver con el gran protagonismo que tuvieron los jóvenes. Recordemos que venimos de 2 viernes en donde entre los 2 días más de 7 millones de personas se movilizaron alrededor del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en Nueva York en la primera, que hubo 250.000 personas en la calle, algo que jamás se había visto, y en donde ahí estuvo la presencia de la activista sueca Greta Thunberg, que es un poco la impulsora, ¿no? De todo este movimiento, de este movimiento global, y sobre todo en muchas ciudades de Latinoamérica como Buenos Aires, la gran movilización fue el viernes siguiente, el 27, porque justamente se había convocado a que en el marco de todos estos eventos que iban a pasar en Naciones Unidas haya como una suerte de una semana de actividades, y por eso era del viernes 20 al viernes 27. Y la particularidad de estas movilizaciones es que los jóvenes habían pedido a los adultos que los acompañen en el reclamo. Entonces uno podía ver docentes con sus alumnos, padres con sus hijos, científicos, que acá es importante porque los jóvenes basan, ¿no?, sus reclamos en lo que dicen los estudios científicos. Claro, con argumentos. Exacto, y eso se pudo notar, ¿no?, en la calle. Jóvenes que no solo salieron a la calle, sino que tuvieron también su espacio dentro de Naciones Unidas, y esto es importante, con una cumbre de la juventud sobre el clima, que esto se realizó el sábado 21 y que estuvo enfocada en las soluciones, en las iniciativas que ellos vienen no en realizando. describir simplemente la problemática, sino promover una solución, una posible solución. Y también un poco una suerte como de reclamo a los líderes y a los representantes y ante Naciones Unidas de qué es también lo que ellos necesitan para ello. Por ejemplo, que haya más oportunidades de financiamiento, ¿no?, para iniciativas juveniles, más participación en lo que son la mesa de toma de decisión. Así que sirvió como una suerte de intercambio, una suerte también de red, ¿no?, entre los jóvenes, y en esa cumbre fue donde también estuvo la participación destacada de un joven argentino, Bruno Rodríguez, que su discurso se hizo también popular. Pero después la gran expectativa estaba puesta en el lunes 23, que era la cumbre sobre la acción climática, en donde ahí quien se llevó el protagonismo fue al inicio, hubo un panel de jóvenes donde estuvo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y quien se llevó el protagonismo fue Greta Thunberg, con ese discurso plagado, digamos, como de enojo justamente en referencia a la inacción de los líderes ante la crisis climática, y tenemos una partecita de lo que dijo en ese discurso para escuchar. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Qué
fuerte que es verla. Es muy fuerte, te digo que ahí en vivo estábamos todos bastante sorprendidos porque fue la primera vez que se la vio expresarse, ¿no? De esa manera. Con emotividad yo lo había hecho, por ejemplo, me acuerdo ante el Parlamento Europeo, pero de esa manera, digamos, de enojo, mezcla, ¿no? Con la que se refirió. Mezcla de angustia profunda, con enojo y con las vivencias que ella trae, digamos, desde chica también por esta característica que tiene, ¿no? Yo digo también... Algo que ella llama como un superpoder, la condición de Asperger, que ella lo ha mencionado como un superpoder. Sí, porque hay un punto en donde uno imagina, o al menos a mí me pasa, es una apreciación muy mía, ¿no? Que hay una cuestión que se agradece en este contexto de falta de filtro, ¿no? De ser como sincera, brutalmente sincera, y frente a estas situaciones, la verdad es que es bienvenida. Sin pelos en la lengua, ¿no? Dice las cosas de una manera muy honesta que quizás, te digo, yo hace 4 años que voy a Naciones Unidas a cubrir la Asamblea y nunca vi a nadie que se refiriera de ese modo y con tanta honestidad, ¿no? Frente a los líderes. El secretario general estaba al lado. Hace falta, ¿no? Y la miraba con asombro como gracias por o sea, porque la cumbre estaba hecha para eso. Pero Thaís, ¿esto generó un efecto real? Digo, más allá de que ha salido en todas partes, más allá de que conmueve verla, su juventud, su militancia, todo, pero ¿genera algún efecto real en los líderes? Porque da la sensación de que es mucho bla bla, pero no se hace demasiado. Bueno, justamente la cumbre lo que buscó fue ser, como la llamaron, un paso más dentro del proceso de acción y sirvió, o sea, para que algunos países realizaran algún tipo de anuncios. Según algunas organizaciones ambientalistas, todavía los que siguen faltando en la mesa y que hagan los anuncios más comprometedores son los países más ricos y los más emisores. Ahora también yo me quedo con algo que lo mencioné en los distintos móviles que hicimos en el canal, que fueron las frases que dijo el secretario general, que guste o no, tarde o temprano, los líderes van a tener que responder a esta juventud que demanda, porque de hecho vos pensás que esta juventud en pocos años empieza también a votar, o sea, a elegir a sus representantes. Y digo, no va a ser en vano todo este movimiento, que está bueno decir, Greta fue el impulsor, pero hoy hay millones de jóvenes alrededor del mundo que lo siguen, hay muchísimos jóvenes que son grandes activistas en sus países, entonces tampoco esta cosa de la personalización, porque lamentablemente en los últimos días ha llevado hasta adultos, ¿no? Digo, mismo Trump, ¿no? Haciendo bullying desde su cuenta de Twitter en referencia a Greta y en la forma a la cual se dirigió, que creo que no habría que darle directamente como visibilidad a eso, sino concentrarse en el impulso a una chica a la cual se sumaron y acompañaron millones de jóvenes que algunos ya venían haciendo cosas en sus países, pero que también el momentum, ahora como se le dice, fue el propicio. De hecho, muchos científicos mismos decían, venimos hace años reclamando lo mismo que Greta, pero efectivamente la manera en la cual lo estábamos diciendo no generaba, ¿no? El efecto. Exacto. Pero también es el país. No, quería saber para los que lo seguimos un poco de afuera, si todo este movimiento de jóvenes, digamos, surge solo por ella, porque digamos, es muy lindo y la verdad que emocionaba verla, pero la realidad es que tal vez en un par de meses, en un año, quizás ella, no sé, pasa a hacer otra cosa o quede en el olvido, digamos, si es que ella impulsa esto o mismo los jóvenes necesitaban una líder como Greta para que lo mostrara. Sí, yo no sé si buscaría como líder. Ella empezó sola frente al Parlamento, ¿no?, de su país a reclamar. De hecho, se ponía en contraposición la semana pasada la foto de hace un año de ella solita en el Parlamento y de golpe la cantidad de millones de personas que se movilizaron alrededor del mundo. Hay muchos jóvenes que vienen también ya en sus países reclamando, ¿no?, y haciendo acciones. Exacto. Esto, digamos, la visibilidad también, la forma y la honestidad también de su reclamo, basarse en lo que es un informe científico como el del IPCC del 1.5. Hay cosas que surgen en determinados momentos que son los apropiados y también con un secretario general de Naciones Unidas que tomó un poco, ¿no?, a la carga lo que tiene que ver con la acción ante cambio climático y es también el que le está reclamando a los líderes acción. Y un poco respondiendo a ambas cosas tenemos una placa para ver un poco cuáles fueron los anuncios que se hicieron en la cumbre. Fue una jornada de muchos anuncios donde vimos a distintos representantes, no solo políticos, sino también hubo representantes de sectores privados y entre los compromisos más destacados por Naciones Unidas
tenemos que al menos 70 países se comprometieron a el próximo año presentar y empezar a aplicar planes más ambiciosos, que cuando se dice planes tiene que ver con justamente sus medidas de reducción de emisiones y de adaptación a los efectos del cambio climático. Es algo que por la implementación del Acuerdo de París lo tienen que hacer el próximo año, y un poco también el secretario lo que quería ver en esta cumbre es, bueno, vienen trabajando para eso, ¿qué es lo que van a hacer? Por otra parte, también más de 70 países se comprometieron a la neutralidad en carbono para 2050, que esto tiene que ver con alcanzar valores netos de emisiones de carbono, que esto significa no solo reducir emisiones, sino también cómo compensar, ¿no?, las emisiones. Argentina está entre los países firmantes de ambos compromisos, y esto es algo que también el propio presidente Mauricio Macri lo mencionó en su discurso, no el día de la cumbre, sino después en el debate ante la Asamblea, de un plan a largo plazo, ¿no?, de reducción de emisiones, con lo cual esto va a ser interesante ver si se habla o no en el debate presidencial, sí, claro, ¿no? Que hay si le dan importancia o queda de lado. Exacto, entre candidatos. No estaba, ¿no? Sí, estaba. Sí, sí. En el segundo listado. Exacto, en el segundo debate ambiente aparece con desarrollo social y vivienda, algo que podría ser discutible porque aparece con otros temas. Si me preguntas a mí, yo hubiera preferido que haya uno de cambio climático, que me parece que tendría que ser, claro, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, en el que estamos viviendo a nivel global, veremos. Tengo miedo que un poco pase desapercibido, ¿no? Yo creo ¿Argentina en qué nivel está a nivel global? Comparándolo, obviamente no estamos entre las grandes potencias, Estados Unidos y más, pero ¿dónde lo ubicarías? No, a ver, es importante tener en cuenta esto. Obviamente, porque siempre se dice si Argentina es un país más emisor o menos emisor. Argentina sí, no es uno de los países más emisores, no se lo puede comparar con Estados Unidos o China, pero todos los países emiten, entonces todos los países se tienen que hacer responsables, ¿no?, de las emisiones que generan. No hay que confundir el hecho de que quizás vos aportes menos a las emisiones con que no te hagas cargo. Argentina, como otros países, se basan mucho en un principio que está en la Convención, que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Todos nos tenemos que hacer cargo del problema, pero hay diferencias también incluso históricas de quienes vienen contaminando más. Otro de los dos puntos interesantes, más financiamiento climático, hubo anuncios respecto de más aportes a acciones, sobre todo de países desarrollados, para ayudar justamente en las políticas climáticas de los países en desarrollo, porque acá en definitiva estamos hablando de que lo que se necesita es presupuesto, es dinero, claro, ¿no?, para todo eso. Y por último, sí, algunos países que mencionaron obviamente la descarbonización de la economía, promoción de energías renovables y el progresivo cierre de plantas de carbón, que eso es algo que sobre todo todavía se puede ver en algunos países de Europa, ¿no? La dependencia que tienen con el carbón y la transición que eso va a suponer. Me quedo con las palabras de Patricia Espinosa, la secretaria ejecutiva de la Convención, que ella decía, no se puede hablar de éxito todavía. Éxito va a ser cuando se esté más cerca, ¿no?, del objetivo de llegar a la meta de reducción de emisiones. Lo que se pudo ver en la cumbre, según Naciones Unidas, tiene que ver con algunos resultados positivos en un camino que va a ser todavía largo de acción climática, y tenemos otra placa para ver justamente qué es lo que viene en la agenda de este proceso. En 2 meses, sí, ya en diciembre, las 2 primeras semanas, la atención va a estar puesta en suelo latinoamericano, en Santiago de Chile, donde se va a llevar a cabo la COP25, que es la conferencia de las partes, que básicamente son las reuniones anuales de negociaciones climáticas. Y ahí lo que se tiene que ver es más la letra chica de cómo se va a implementar el Acuerdo de París, que recordemos es el documento que hoy tenemos para hacer frente a cambio climático, y en el cual, aclaro, Estados Unidos todavía está en el Acuerdo de París, porque eso es algo que a veces se confunde, ¿no? Trump anunció que quería sacar al acuerdo, pero como todo acuerdo tiene una letra chica, y recién el próximo año, si hacen todos los papeles, se va a poder ir, que eso es muy interesante. Se iría un día después de las próximas elecciones de Estados Unidos. Así que ahí eso va. O sea, que tendría que ganar para hacerlo o no. O como es tan burocrático. No, lo que puede pasar es que incluso si pierde las elecciones, Estados Unidos se puede ir, pero ya el que gane, si llega a ser el que tenga la decisión, pueda después volver. O sea, hay que ver qué es lo que pasa según el resultado. Revertir. Si gana Trump, creo que haría efectiva. Todavía legalmente no inició, digamos, los trámites dentro de lo que es la convención para
para salirse. Thaís, la reunión de los viernes en Argentina, ¿dónde es? ¿Dónde se puede la gente enterar de a dónde ir, cómo participar? Bien, porque eso es importante. Yo lo puse en agenda como algo para no olvidarnos que los jóvenes, las del otro día, fueron la tercera y cuarta movilización global alrededor, digamos, en todo el mundo y la que se buscó que sea masiva. Pero los jóvenes se reúnen todos los viernes. Acá en Argentina recomiendo seguir en las redes sociales a Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, que son las dos grandes agrupaciones juveniles y en donde ahí ellos ponen las diferentes convocatorias. Generalmente es en la Plaza del Congreso, ¿sí? Los viernes, pero recomiendo cómo seguirlos porque a veces tienen diferentes acciones y recomiendo sobre todo también a los jóvenes, ¿no? Vos, por ejemplo, tenés hijos que ya hemos hablado más de una vez que se ven movilizados por todo esto, de que está bueno que se involucren y que se involucren también para generar impacto local, porque más allá de todo esto que pasa en la agenda internacional, está bueno qué incidencia, ¿no? se puede hacer. Es ir también del micro al macro, porque si cada uno de los pequeños individuos, porque hoy yo siento que es la generación, por suerte, de estos niños tan chiquitos que tienen otro nivel de compromiso y de conciencia frente a todo, parece ser que son ellos los impulsores dentro de los hogares de estas nuevas ideas, gracias a Dios que están siendo tendencia y que más allá de la tendencia, digamos, van a marcar una evolución sin duda hasta en la especie humana, digamos, por el tema de la alimentación, o sea, es todo un macro que comienza siendo muy chiquito en cada acción, en cada niño y niña. No nos vuelve en viejos vinagres no estar de acuerdo. Claro, porque también... Hay más de un viejo vinagre, vamos a decirlo. No, está bien. Pero Thaís, a lo que voy es, se confundió luego del discurso de Greta el comentario de Trump y otros que decían, bueno, mira, estoy de acuerdo en esto, me parece exagerado esto. Por ejemplo, me robaron, creo que lo hablamos acá. Sí, lo hablamos. A mí, yo escuché, genial. La parte de me robaron la infancia, ahí me pareció un poco exagerado. Sí, a mí me parece exagerado porque dirá, mira, Greta, genial. Vení y te llevo a ver los pibes zombies de Paco. ¿Qué me decís de esto? Entonces... A ese nivel, digo, englobar, me robaste la infancia, a mí me suena exagerado. No es que digo, no tenés razón. Solo me parece exagerado. Que uno pueda marcar cosas que le parecen bien, mal o que no le importen, no te convierte en un viejo vinagre. Es decir, ¿cómo vas a bulinear a tal? No, mirá. No, esto expreso, hay que... de acuerdo, no de acuerdo. Porque si no, queda todo como que maneras, si tenés menos de 20 Nacho, y decís algo, tenés razón. No, igual, Nacho. Y yo que tengo más de 50, no la tengo. Claro, no, pero en realidad el hecho de decir que no estás de acuerdo, eso no quiere decir que le hagas bueno, bullying. Pero hay, bullying bien, es otra cosa. Bullying es entiendo, actitudes, burlarse. Pero hubo mucha... Claro, pero sea, en tu caso no. A todo, no, bueno, no, a nadie me... Pero digo... Sí. Che, y mirá, me pareció exagerada. Callate, viejo, que ella es la genia. Está todo bien, digo, que vos no estés de acuerdo, no te convierte ni a Greta, ni al chico Bruno, ni a todos los jóvenes activistas, los convierte en dueños de la verdad tener menos de 20 años. Claro, ¿no? ¿Me entendés? Sí demostraron, sí está demostrado que no es cuestión de edad tomar la palabra con responsabilidad. Eso... Me parece que es lo más importante. Y actitudes con compromiso, ¿viste? No necesariamente. La edad te da un carnet para que vos puedas tomar la palabra con responsabilidad y compromiso. Después puedo estar o no de acuerdo, podés estar más o menos informado, podés decir más, pero el compromiso se puede adquirir con cualquier edad. Sí, yo creo que hay varias cosas para rescatar. Primero, que esto no es una guerra entre jóvenes y adultos. Y creo que por eso justamente la convocatoria en las últimas 2 movilizaciones fueron a que los adultos se sumen y apoyen, ¿no?, a los jóvenes. Y me parece que eso se pudo notar en las calles. Lo vi con las imágenes de lo que pasó acá en Buenos Aires. Lo vi yo misma también ahí en Nueva York. Después, guarda con todo lo que pasa en las redes sociales. Porque esa frase sacada de contexto de me robaron la infancia es muy fácil. En todo, en todo el pero discurso. ella automáticamente después de eso dice, yo soy una de las afortunadas. Entonces me parece que ahí no es que ella está diciendo como, ay, bueno, pobre yo. Y también esto, parece que personalizarlo en ella sola me parece que ha llevado también a todo esto de confrontarla, y es un movimiento que ella pasó a ser el impulsor o la cara visible, pero digo, no es una única persona. Obvio. Y también ella, digamos,
ella y los jóvenes, los fundamentos que tienen en el reclamo ante los líderes tienen que ver con informe científico. Y me parece que esto es lo más valioso, claro. y no con una opinión subjetiva, sino que se basan justamente en lo que el año pasado dijo la ciencia que se necesita para realmente actuar ante cambio climático, y en eso sostienen lo que es su reclamo. De hecho, han participado científicas acá en la movilización del otro día. Carolina Vera, una científica argentina del IPCC, ha hablado en la movilización. Apareció también en Estados Unidos el ex vicepresidente del IPCC con el informe del 1.5. Entonces me parece que hay que atender, se ha escrito... No es que, como vos decís, son todos viejos vinagre. La verdad es que lamentablemente sí hubo hasta columnas de opinión de un nivel que... La agresión, la agresión está clarísima. Que honestamente... Y toda su circunstancia de vida es accesoria. Es conocer el personaje, no el personaje como la caricatura. Sino, bueno, conocer la historia de vida de una persona que en un año... multiplicó exponencialmente su exposición. Sí, pero sobre todo yo creo por la sencillez y la sinceridad de sus palabras argumentadas, y que esto, yo creo, insisto, no va a ser en vano. Los líderes van a tener que responder a ese reclamo de los jóvenes. ¿Putin no se refirió a ella hace poco? Que había hecho una opinión y Greta le respondió en Twitter que su opinión estaba basada y le dio el link justamente del informe científico. Por eso el nivel también de respuesta, o mismo Trump cómo se refirió a ella, de que parecía una nena feliz, obviamente de forma irónica por la manera enojada en la que había dado su discurso, pero me parece que centrarnos en eso estamos desviando el foco de la cuestión, que tiene que ver con, ¿qué están haciendo los líderes ante el reclamo de los jóvenes? Porque si no parece que es más fácil concentrarnos en qué es lo que piden los chicos, pero realmente qué es lo que están haciendo los líderes, que ahí tiene que ser el foco de la cuestión. Y de hecho el protagonismo lo terminaron teniendo en esa semana los jóvenes con la movilización, Greta con su discurso, y en líneas generales los anuncios quizás con un sabor a poco en relación con lo que se esperaba a nivel de ambición. Pero son chicos que empiezan a tomar decisiones de consumo, con lo cual las empresas van a tener que responder a eso, y que en pocos años empiezan a votar, y eso no es menor. Entonces la cuestión de cambio climático se va a tener que ver también en las elecciones, cosa que acá estamos a pocos días, no sé si eso va a tener una repercusión. No sé si decirte un chiste, el martes estábamos yendo para la cancha y mi hijo menor, que tiene 14, estaba todo el piso, botellas de gaseosa, latas, los puestos haciendo choripán, me mira y me dice: Greta viene acá y se muere. Viene Greta acá y la queda. Bueno, pero ves cómo él la registra. Bueno, pero en casa porque en casa hablamos de cosas de jóvenes. En casa hablamos de lo que se tiene que hablar. Hay vinagre. Thais, muchísimas gracias. Un lujo tenerte acá, ¿no? Quedan algo de chocolates para detrás de cámara, chicos. No queda nada, te equivocaste. Bueno, vamos a un corte y cuando